Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Marina Aguirre y esto es Mundo Podcast, el programa que te trae lo mejor de los podcasts de nuestra multiplataforma Telesur. Durante los próximos minutos haremos un recorrido por Mundo Conexo de la mano de Gladys Quesada, El Mundo según Ramonet conducido por Ignacio Ramonet y Orbe Arte con José Delgado. En esta edición, la mirada crítica se posa sobre un negocio oscuro, la deportación masiva de migrantes en Estados Unidos de América sin el debido proceso ni derecho a defensa, la nueva estrategia migratoria heredada de la era Trump y sostenida hoy. Es analizada a fondo por Gladys Quesada. ¿Quiénes pagan el precio de ese sueño americano que nunca fue tan real? Quédate conmigo para descubrirlo. Si de algo hemos hablado en este espacio es de cómo a Donald Trump se le repiten, como en un bucle político, ciertas aristas o aspectos de su primer mandato y evidentemente no para bien. Aunque últimamente lo más mediático del ocupante de la oficina oval es su divorcio político del magnate Elon Musk y el dime que te diré que ambos han dejado en redes, lo verdaderamente importante es ver las nuevas protestas que se han levantado en su contra y también en contra de una de sus políticas más controversiales y violatorias de los derechos humanos, las redadas antimigrantes y las deportaciones in situ. Estas evocan otras que a Trump también le apretaron el zapato, por así decirlo, hace 5 años atrás. Sobre este tema hablaremos en la presente entrega. Soy Gladys y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. El 25 de mayo de 2020, hace poco más de 5 años, el mundo entero sufrió una conmoción al escuchar las súplicas de George Floyd, un hombre negro de 46 años que clamaba por aire, mientras un policía blanco, Derek Chauvin, se arrodillaba sobre su cuello por 9 minutos con 29 segundos. A Chauvin lo acompañaban otros 2 oficiales y todo quedó en cámaras y se volvió parte del imaginario de un movimiento que trascendió fronteras federales y nacionales, apuntando al racismo sistémico y a lo poco que una vida negra valía en Estados Unidos a los efectos del gobierno. Trump estaba cerca de su fin del mandato en aquel entonces y mucho influyó esta protesta, que comenzó el 26 de mayo, en los resultados electorales de ese ciclo comicial en el que perdió la contienda contra Joe Biden. Aunque hubo ciertamente saqueos y quiebre de propiedades, también desde la policía se usó fuerza desproporcionada, con el empleo de gases, disparos de balas de goma a los protestantes e incluso hasta los ojos, así como bloqueos físicos violentos. También en ese momento se desplegó a la Guardia Nacional, pero no fue Trump quien la empleó, algo de lo que él se jacta sin razón. En realidad, y siguiendo lo establecido, fue el entonces gobernador Tim Walz quien invocó a la Guardia Nacional, pero en su instancia federal. Para finales de junio de 2020 ya se habían producido más de 4.700 manifestaciones en Estados Unidos, una media diaria de 140, con una estimación de entre 15 y 26 millones de participantes en total. Las protestas de 2020 iniciaron con el asesinato de Floyd, pero también movieron las causas de Trayvon Martin, Breonna Taylor, Rayshard Brooks y otros tantos que perecieron a manos de la policía, la impunidad y el racismo sistémico. Estas protestas, las actuales, se desarrollan también contra otra política de discriminación y sesgo, en otro estado demócrata y también en favor de una minoría esencial para la economía y la historia de los Estados Unidos. Las protestas comenzaron en Los Ángeles el 6 de junio, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, detuvo al menos a 45 personas. Estas no tienen un único nombre, sino que defienden a la comunidad latina migrante, esa que ahora ve familias fragmentadas y también segregación. En esta ocasión, Trump sí invocó a la Guardia Nacional a desplegarse en California, un acto que violenta la ley federal y a las instancias de las gobernaciones y que no ocurría desde 1965, cuando Lyndon Baines Johnson las desplegó en Alabama. El propio gobernador de California, Gavin Newsom, pidió a los protestantes que no llegaran a donde Trump los quería ver, es decir, al caos y la violencia, para darle motivos a una escalada violenta contra ellos, y llamó al actual mandatario dictador por incitar y provocar a la violencia, crear caos masivo, militarizar las ciudades y detener a sus opositores. Hay, eso sí, una politización dual de la protesta, muy usada por Trump para ejercer control militar sobre el estado demócrata más fuerte y también del lado azul para arremeter con causa aparente contra el mandatario. Por demás, es importante entender que las protestas por George Floyd se dieron en tiempos de pandemia, donde la economía fallaba y se perdían libertades sociales, algo muy similar
similar a estas que ocurren en medio de las propias deportaciones y del impacto para nada positivo de la guerra arancelaria. Y no es coincidencia que el detrimento de la economía sea un elemento común de ambas protestas. Sobre las protestas también hay diferentes aristas y visiones. La ex vicepresidenta Kamala Harris afirmó que el despliegue de la Guardia Nacional es una escalada peligrosa destinada a provocar el caos y acusó al presidente Trump de llevar adelante una agenda cruel y calculada para sembrar el pánico y la división. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha sabido sobrellevar los ataques sobre sus connacionales y su economía desde Estados Unidos, criticó las últimas medidas migratorias de Estados Unidos, particularmente con las redadas y el uso de la violencia contra migrantes mexicanos por parte del gobierno. Además, abogó por una reforma integral que considere las necesidades de los migrantes mexicanos en esa nación. Si las protestas perviven o perecen en lo inmediato, es cuestión de tiempo y jugadas políticas, pero lo que sí dejan claro una vez más es el descontento con los polos de poder opresor, con las decisiones verticalistas que despojan de derechos a quienes más precariedad sufren y también quienes más trabajan. Estas protestas en especial hablan mucho de cuánto importan los latinos al pueblo estadounidense y de cuánto impactan las historias de vidas de quienes padecen las deportaciones, y también han revelado la arbitrariedad de un presidente y su desprecio por la humanidad de esos mismos que él forzó a salir de sus países de origen. Yo soy Gladys, les dejo un abrazo. Seguimos en Mundo Podcast. En este segmento, el analista internacional Ignacio Ramonet reflexiona sobre el tema central de la conferencia de la ONU sobre los océanos 2025, movilizar a los actores políticos del mundo para enfrentar la crisis oceánica y proteger ecosistemas vitales para la vida en el planeta. La cita será en Niza y las expectativas son altas. Por ello les preguntamos, ¿qué compromisos reales se alcanzarán para proteger los mares y asegurar un futuro sostenible? No te lo pierdas. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de los océanos. Los océanos porque hay una cumbre mundial, una cumbre organizada por Naciones Unidas en Niza, y estoy en Niza. Estoy en Francia, estoy en Niza. Niza es como la capital de lo que conocemos como la Costa Azul, un puerto del Mediterráneo. Y aquí se está reuniendo la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre los océanos. Esta conferencia, digo, es la tercera porque la primera tuvo lugar en Nueva York en 2015 y la segunda en Lisboa en 2022. Aquí están acudiendo en este momento, esta es una conferencia que tiene lugar del 9 de junio al 13 de junio. Pero antes también ha habido varias reuniones, ha habido una gran conferencia de los principales investigadores del mundo sobre los océanos, ha habido una gran reunión sobre, los inversores, los estados que desean invertir para proteger los océanos en Mónaco, que está muy cerca de aquí. Y también aquí han acudido pues miles de organizaciones de ONG ecologistas que se encuentran también movilizadas para la protección de los océanos. ¿Qué es lo que busca esta conferencia? Bueno, primero sensibilizar a los líderes mundiales sobre la situación de los océanos. Y los océanos se están muriendo. Hay urgencia. Los océanos, repito, se están muriendo porque están contaminados, extremadamente contaminados por los problemas de los plásticos. Por otra parte, también los océanos pues están viendo su riqueza biológica, su diversidad biológica, se están encontrando que se está degradando enormemente. Muchas especies de peces están desapareciendo, los corales se están muriendo. Los corales es ese ser extraño entre mineral y animal que crece de tal manera que crea unas condiciones de biodiversidad excepcional. 70%, 73% de la riqueza
de la biodiversidad del mundo se halla en zonas coralianas, que además tiene también un atractivo turístico, es una gran riqueza, en particular en zonas como el Pacífico o el Caribe. Bueno, también evidentemente el calentamiento global, debido a la situación de explotación y el modelo económico del capitalismo salvaje que está produciendo este tipo de modelo, ha hecho que el calentamiento global produce también una degradación en las aguas de los océanos, y también esto contribuye a la mortalidad de los peces, que están desapareciendo masivamente, ¿verdad? Con lo que plantea en términos de pesca, en términos de riqueza también, que hace vivir a pues casi un tercio de la humanidad que vive a orillas de los mares y de los océanos, y vive de manera artesanal de una riqueza de los océanos. Hay esta conciencia. Una cosa que se ha denunciado aquí de manera muy importante es la pesca de arrastre. Esta destrucción espantosa, aquí se está pidiendo que se detenga la pesca de arrastre o se organice. Y quiero recordar aquí que el presidente Hugo Chávez de Venezuela, con su capacidad visionaria, ya en el 2008, en marzo del 2008, en un aló presidente que hizo en Cumaná, una provincia marítima de Venezuela, ya anunció que él, en Venezuela en particular, la revolución bolivariana, terminaría con la pesca de arrastre, y se publicó una ley de pesca que suprimió la pesca de arrastre. Primer país del mundo, Venezuela, que suprimió la pesca de arrastre. Otra cosa que hay que aquí subrayar es que Estados Unidos no está representado. Trump ha enviado a un funcionario de la Casa Blanca, ni siquiera a un ministro. Y por otra parte, varios discursos de los diversos líderes que se encuentran aquí. Aquí está el presidente de Brasil, porque va a organizar la COP30 en Belém, la Amazonía brasileña, a final de año. Y también esta conferencia está organizada por Francia y por Costa Rica. Está el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, porque Costa Rica tiene una política ecológica que se considera muy positiva. Y hay, evidentemente, como he dicho, muchos líderes. A la vez está el secretario general de Naciones Unidas, ¿verdad? Antonio Guterres. Bien, entonces Trump ha dicho que él quiere favorecer la explotación minera de los fondos marinos, de los altos fondos marinos, donde hay nódulos metálicos, se conoce. Es muy difícil de explotar, pero él ha anunciado eso en alta mar, porque hay que recordar que el mar, por una parte, el mar que está cercano a las costas es territorio de los estados costeros, evidentemente, ¿verdad? Pero lo que está más allá de 200 millas es un territorio que no pertenece a nadie. Entonces, en esas, lo que se llaman los mares, las aguas internacionales, muchos países ahí hacen lo que les da la gana. No hay una ley. Eso es lo que se quiere hacer aquí. Y por consiguiente, aquí se ha denunciado esta posición de Trump. El propio Macron, en su discurso inaugural, ha dicho que los fondos marinos no se deben explotar, que sería un crimen, sin citar a Trump, evidentemente, pero que sería un crimen lanzarse a la explotación. Por eso desencadenaría una cantidad de carbono excepcional, que sería, evidentemente, contribuiría a calentar aún más la atmósfera, con las consecuencias que eso llevaría. Y también dijo que tampoco Groenlandia se debe explotar, tampoco la Antártida se debe explotar. Groenlandia es una alusión evidentemente directa a esta ambición que tiene Trump de conquistar o de comprar o de invadir Groenlandia. Entonces, como vemos, es a la vez una conferencia muy ecológica y muy necesaria, y hay miles de ONGs, como he dicho, que han venido del mundo entero, ecológicas. La ciudad está llena de organizaciones que reivindican el derecho del mar, el derecho de las poblaciones que viven del mar en todas las partes del mundo, y en particular aquellas que están amenazadas por la subida del nivel del mar, que ha subido más de 10 centímetros en los últimos 20 años. Por eso las ciudades que se encuentran a orillas del mar ven cada vez más como el mar avanza y va destruyendo. Bien, esto es una alerta
y tenemos que estar muy atentos a las conclusiones de esta conferencia, porque esto pues significa evidentemente que hay que proteger a nuestro planeta, proteger a nuestros mares. Es la mejor manera de proteger a la humanidad. Hasta la semana próxima. Llegamos al último segmento de Mundo Podcast. En esta ocasión, José Delgado conversó con el talentoso músico caribeño Eduardo Corcho, cubano, laudista, guitarrista y productor musical, en ese orden como él mismo lo cuenta, porque así fue como la música se le presentó en la vida. Entre anécdotas, raíces y melodías, compartieron su trayectoria artística y los proyectos que hoy lo tienen creando y soñando. Aquí va esta entrega especial de Orbe Arte. Que la disfruten. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbe Arte. Yo soy José Delgado. Un gusto siempre poder aportar con estos contenidos a esta familia de podcast de Telesur. Grabamos desde Caracas, Venezuela, para el mundo entero por las plataformas digitales de Telesur. Muy contento yo pues de hacer parte. Gracias a ustedes porque siempre se conectan, comentan, comparten todos estos contenidos. Esa es la vida pues de estos proyectos de las plataformas digitales. Telesur pues siempre mostrando la verdadera cara de nuestros pueblos, y para hablar de nuestros pueblos es preciso hablar de sus culturas, y aquí nos adentramos en ese mar maravilloso de las expresiones artísticas y culturales con sus hacedores y sus hacedoras. Hoy hablando propiamente de ese mar justamente del que les estoy hablando, el Mar Caribe, que nos junta a muchas islas, a muchos territorios hermosos que tienen una misma raíz, que tienen esa raíz caribe, esa raíz afro, esa raíz de tantas mezclas, de tantas culturas, de tantos sonidos, de mucha belleza y mucha alegría. Hoy recibimos a Eduardo Corcho. Él es laudista cubano, y con él vamos a conversar un rato sobre sus influencias, sobre sus búsquedas, sus inicios, en qué anda ahora. Bueno, en fin, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás, José? Muchísimas gracias por la invitación, hermano. No, gracias a ti, súper contento de que vengas acá a compartir conmigo este rato, y bueno, y con todas las personas que siempre están ahí conectadas, oídos y corazones. Está bien. Además, con este equipo maravilloso seguro que de hermanos y hermanas que hacen que nos ha aguantado aquí, yo creo que un rato ya. Que nos ha aguantado este rato. Mira, bueno, queremos entrar de lleno en el mundo tuyo. Quisiera preguntarte cómo fueron tus inicios, cuáles fueron tus inquietudes que te llevaron a estos caminos de la música. Bueno, yo soy laudista, también soy guitarrista y soy productor musical, y siempre digo que en ese orden, porque en ese orden llegaron a mi vida. Okay. El laúd es un instrumento cubano, para las personas que no lo sepan, que es heredado de los españoles. Es un instrumento que lo que más se toca es el punto cubano. Me encanta tener el laúd en las manos precisamente para demostrar qué cosa es. Es un género muy folclórico, muy de campo. Para las personas que lo conocen o a lo mejor que tienen alguna referencia, es el tipo de música que el llamado se utiliza para los repentistas. Los repentistas son... Ya, es que te interrumpí. Y ahí ellos cantan. Exactamente. Ahí empiezan un intro y ellos empiezan. Exactamente, con las décimas. Los repentistas serían, en Cuba, lo que son aquí los decimistas, improvisadores. Que son hacia el sur, les llaman payadores también. Ah, mira, no lo sabía. Son los improvisadores en décima. Aquí nosotros tenemos también muchas décimas en todo el país. Yo creo que además eso está desde México hasta la Patagonia, está completo en toda la región. Pues mira, pues en Cuba el instrumento, digamos que utiliza casi que exclusivamente para eso. No se hace para más nada, no hay otro tipo de música, no hay nada. Hasta que cuando surge el Buenavista Social Club, llaman a Barbarito Torres para que lo toque con música cubana. Y ese fue como más o menos el camino que cogió el instrumento. Cuando yo escucho del laúd, a mí realmente no me llama mucho la atención lo que estaba tocando. Realmente, yo quería tocar otro instrumento. Yo tenía 6, 7 años y cuando voy a entrar a la escuela de música, yo quería guitarra. Sacaron las plazas por guitarra, ¿sabes? Los cupos. Y me dicen, coge algún instrumento parecido. Yo pensaba en el 3, en la guitarra, pero fui a un lugar y cuando escucho a una persona tocando el laúd, yo dije,
Ya eso es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Y como digo, lo tengo tatuado tanto en la piel como en el corazón. Y es lo que quiero hacer. Pero yo siempre digo que no es un instrumento, que lo que yo toco es lo que normalmente la gente espera escuchar. ¿Quién te regaló tu primer instrumento? Mis padres. ¿Son músicos? Mis padres no son músicos, pero ellos vieron desde pequeño que yo no me gustaba jugar, no me gustaba salir a la calle. Normalmente los niños en Cuba juegan bola, juegan con la carriola. Y ellos veían que yo prefería quedarme en la casa escuchando Vivaldi, escuchando Bach, que salir. Y ellos me dijeron, o aquí hay algo malo o aquí hay algo muy bueno. Y dijeron, bueno... O las dos. Exactamente. Y me compraron un laúd, me compraron después otro, después, bueno, en fin, yo tengo como 6 laúdes, pues además yo quería tocar más con el instrumento y muchas veces el instrumento no te dejaba hacer cosas, ¿no? Cuando tú quieres tocar con los dedos, que sea con el laúd, tú quieres que el instrumento tenga más y tenga más y tenga más. Y mis padres, tengo que agradecerle a Dios y a todo el universo de que tanto mis padres como mi familia siempre me han apoyado, como digo, en todas mis locuras. ¿Y la escuela de música? ¿A qué edad entraste? ¿A los 6? No, entré a los 9, claro. que es cuando se hace la carrera larga. Pero ya tocabas, ya estabas jugando con el laúd. Ya tocaba, sí. De hecho, me pasó que tuve una profesora que no le caía muy bien porque ya entré tocando. Y la profesora me dijo, no, tú tienes que empezar desde el método. Y yo, mira, ya yo toco algo, yo no tengo, ¿sabes qué sé? Cuando haces una melodía simple y que la profesora te diga, bueno, las partes del instrumento son... Y yo, bueno, ya yo estoy tocando algo. Y la escuela para mí fue diversión, también fue mucho sacrificio. Acabas de tocar como solista las 4 estaciones de Vivaldi, ¿no? Sí, eso fue un concierto que hice hace recién 2 semanas. Fue realmente un hito muy importante. Yo no quería ni decirlo en la entrevista por la manera en la que suena, pero una musicóloga que es la especialista del instrumento en Cuba, que es doctora en ciencias y todo, me dijo, tienes que decirlo para que la gente vea la magnitud. Es la primera vez en la historia del instrumento que se tocaron las 4 estaciones de Vivaldi, el arreglo original. Cuando los músicos me preguntaban, incluso los violinistas, las estaciones de Vivaldi está hecha para violín, me decían, ¿pero le hiciste alguna modificación, algún cambio? Yo le dije, no le quité ni una nota. Lo hice exactamente como está. Claro, porque de repente para ejecutarlo, como el 3 es distinto, el laúd es distinto, tienes que hacer de repente algunos trucos o cambiar algunas cosas. Por supuesto, pero yo lo hice exactamente igual. Incluso en los pasajes que sonaban violinísticos, por decirlo de alguna forma, como... todos esos pasajes son muy violinísticos, yo los respeté, los hice exactamente como son, porque es una gran obra que hay que respetar. Y realmente tuve mis momentos de emoción en el concierto. Mira, hermano, bueno, el tiempo nos voló. Sí, realmente. Ahora nosotros terminamos aquí de grabar el programa, de hacer el programa para ustedes y seguimos hablando nosotros por allá. Por supuesto, se nos quedaron una pila de cosas. Mira, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias a ti, hermano mío. Gracias a ti. Bienvenido siempre acá a Telesur, a Orbearte y a Venezuela, que es tu casa, pues. Yo la siento como mi casa, te siento a ti como mi hermano y créeme que regresaré para seguir con más música. Eduardo Corcho en Orbearte. José Delgado, me despido con un abrazo gigante. Gracias. Así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las diferentes cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X a través de @TelesurTV y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí van a poder disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Marina Aguirre, y fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces...